el tema que vamos a tratar hoy es mindfulness y empresa y bueno, pues me acompañan Jerónimo Loira, experto en temas mindfulness. Él os va a comentar luego un poquito más su perfil y Javiera Ortega, bueno, pues que nos ha acompañado tanto a Jerónimo y a mí durante todo el año pasado en el máster de mindfulness y compasión de la Universidad de Alcalá de Henares. Bueno, pues nada, dicho esto, yo creo que para mí es una maravillosa compañía el tenerlos a los dos bueno, vamos a ir entrando un poco ya en todos los temas que vamos a ir hablando durante este ratito que vamos a estar juntos, ¿vale? Pues nada, Javiera, si quieres vamos empezando a ver qué se te ocurre, por qué tema te parece interesante que empecemos un poco a charlar. Sí, bueno, sobre todo viendo en los tiempos en los que estamos hoy en día, en que también la pandemia ha dejado de claro ha visibilizado ciertos problemas en cuanto a la salud mental. Estamos en un modo de teletrabajo, la mayor parte. Entonces, en base a eso, un poco conversar, ya que los dos son expertos en lo que es las empresas y cómo llevar las prácticas de atención plena a las empresas, pero primero entrar a hablar como qué podríamos entender como estrés. O sea, cuando mencionamos estrés, claro, muchas personas pueden dar distintas definiciones, pero ¿cuál sería como según palabras de ustedes, algo sencillo Sí. de cómo poder comprender el término y cuándo nos enfrentamos a un cuadro de estrés? Jerónimo, pues todo tuyo. Vale. Al que quiera Bueno, responder. sí, sí, sí. A mí me gustaría empezar, bueno, bienvenidos a todos los que estén en este podcast. Es agradecer a Allende y a Javiera también por haberme invitado. Y lo que quería hablar es un poco de lo que es el trabajo, ¿no? Que yo creo que el trabajo es importante verlo desde el punto de vista que se une lo personal con lo económico, ¿no? En el progreso personal y el progreso económico. Entonces, y además con lo comunitario, ¿sí? O sea que se colabora con la sociedad también en su conjunto. Es un lugar único, por eso es un punto de encuentro entre el bien para uno y el bien para los demás. Ese es el trabajo en sí. Y trabajando tenemos algunas dificultades, y especialmente, bueno, en tiempos de pandemia o antes también, hay muchos problemas asociados. El estrés, en definitiva, yo siempre digo que, bueno, que eso ya se sabe, ¿no? Pero el estrés si no existe el estrés, estaríamos muertos. Siempre hay estrés. El tema es el estrés crónico o el estrés que se repite en el tiempo, ¿no? Entonces, un poco, hay las definiciones clásicas. En 1935, Seyle, que era creo que era un psiquiatra, basándose un poco en la, mm, en los conceptos de la física, ¿no? De la resistencia a los materiales, dio un concepto bastante interesante. O sea, él decía que lo que importa no es lo que nos sucede, sino la forma con que lo recibimos nosotros, cómo lo procesamos, ¿no? Es un poco eso, es el estrés. Y el estrés puede ser, bueno, puntual o puede ser constante o repetitivo en el tiempo. El puntual está bien porque es el que nos permite mejorar, ¿no? Superarnos, ¿no? Tengo un examen, estoy estresado, tengo nervios, tengo que dar el examen, qué sé yo, pero una vez que lo doy, baja. Y digamos, todo el sistema, que después sí podemos hablar más adelante, todo lo que tiene que ver con los sistemas reguladores, el sistema nervioso, digamos, se calma el cuerpo y pasa esa situación y bueno, nosotros podemos progresar, tanto a nivel personal, a nivel económico, a nivel educacional, con ese estrés puntual agudo, ¿no? Ahora, cuando las situaciones se repiten, si yo, no es que todos los días tuviera examen, pero si no, generalmente se da en el ambiente laboral, de tener una situación de estrés, por ejemplo, con los problemas de downsizing, estos de reducción de personal o la psicología del rumor, que eso de que puede ser que nos despidan, puede ser que reduzcan, todo eso genera un estrés que es como una especie de mar de fondo, ¿no? Y eso provoca muchos desequilibrios a nivel hormonal, bioquímico en nuestro cuerpo y, bueno, provoca muchos problemas de salud. Es un poco así, a grosso modo, ¿no? Lo que sería el estrés. Se puede hablar de, el estrés bueno es
se le llama eustrés, eso que hablaba del puntual. Eu viene del griego que significa bueno, y bueno, eso que es un buen estrés, es una manera de que, bueno, uno puede superarse. Y el distrés, ese sería lo malo, que es el estrés crónico, el estrés que se prolonga en el tiempo, ¿no? Bueno, eso, un principio como para empezar, no sé, ahora Allende quiere Y seguir. a ese estrés que dice Jerónimo, efectivamente, el problema de las empresas es luego el burnout, ¿no? Que ya es Ujú, un síndrome de desgaste, no, Jerónimo, profesional, un estado de sí, agotamiento mental, emocional, físico, que se mm, presenta además como resultado de esas exigencias agobiantes que tienen muchas ujú, veces los trabajadores en las empresas, unido al estrés crónico, insatisfacción laboral, factores emocionales, por supuesto, y luego también, no cabe duda, las relaciones interpersonales ujú, relacionadas con todo el entorno de trabajo, ¿no? Y ujú, entonces, al final, eso genera muchas veces pues, una mala gestión del tiempo, insatisfacción y como decía y como dice Jero, pues que va todo muy unido y se traslada a los entornos familiares, a los entornos de amigos y al final a la sociedad, ¿no? Es que va de la mano, ¿no? Y ahora, ¿cómo podríamos, ujú. Sí, sí, alguien sí. que quizás se encuentra en una situación de estrés, el cómo poder distinguir si está efectivamente ya en un burnout o en qué nos fijamos? ¿Cuáles podrían ser como un poquito las alertas para poder Mm, notar la diferencia de ese mm, estrés saludable, por decirlo así, ese estrés que ah, es normal, cuando ya deja de ser normal? mm. Los síntomas, vos te referís a los síntomas, ¿no? Claro, un poco Sí, que alguien lo pudiera detectar fácil, mm, que Claro, si yo le doy ciertas pautas sí, dijera, sí, sí, estoy bajo una situación mm, de estrés en verdad, no es algo normal, ya dejó de ser saludable. mm. En el ambiente laboral, no sé si quieres hablar tú, Allende. bueno, yo creo que realmente lo que está claro es que al final, yo te digo a nivel de empresa, Ujú, se genera está habiendo un gran absentismo laboral en las empresas ujú, y luego también un presentismo laboral. Es decir, muchas personas están en su puesto de trabajo, pero la mitad del tiempo es como si no estuvieran. Y ujú, eso al final genera una falta de productividad total, ¿no? ujú, Entonces, el estar todo el día alterado, el estar nervioso, el no respirar eficazmente, una falta de comunicación, falta de escucha atenta a tu ujú. entorno. Yo creo que hay un montón de síntomas que ahora, Sí, incluso ujú. Jero, ¿verdad? ¿No te parece a ti? Añadido a Sí, eso, sí, por ejemplo, en el ambiente laboral lo que yo he visto, seguramente tú también, Allende, es el tema de la ineficacia, que va relacionado con eso. El claro, absentismo laboral está, pero cuando están, que es que no faltan nunca, pero que no son eficaces. Y después los problemas físicos, ¿no? Dolores de cabeza, ¿no? Problemas gastrointestinales, insomnio, fatiga crónica, ¿no? Y también el distanciamiento afectivo, ¿no? Que hay muchos problemas con las relaciones interpersonales, ya sea dentro del trabajo como en su ámbito claro. personal, ¿no? Y después una cosa que es muy normal y muy común, ¿cómo nos damos cuenta? Porque se niega. O sea, son los maestros de negar esos síntomas. O sea, le preguntás, ¿estás estresado? No, yo estoy Es perfecto, verdad. ¿no? Sí, Sí, es cierto. y hay como un desplazamiento afectivo, ¿no? La culpa siempre es del otro, es el jefe, es el compañero, no sé, es la empresa, es como que hay como una especie de Falta de desplazamiento del aceptación, problema. ¿verdad? Sí, 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 la culpa es del otro, ¿no? Sí, como decía Luthier, ¿viste? El errar es humano, pero echarle la culpa a otro es más humano todavía. Sí, 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 totalmente de acuerdo. De hecho, Además, hay mucha falta de Ah, aceptación sí, total de los ujú, síntomas, pero porque además principalmente yo creo que como vamos constantemente con ese piloto automático puesto de que quiero llegar a todo, a todo, a todo, como ujú, si fuésemos supermanes y superwomans, ujú, y no escuchamos absolutamente nada ni a nuestro cuerpo, ni no escuchamos, es que tampoco nos paramos a escuchar, ¿no? Entonces, y ujú, ahí es donde está la negación que dice Jerónimo, ¿no? ujú. Es total, total la negación. Sí, sí. claro que no Sí, somos capaces de detectar el cuerpo, o sea, de tener esa conciencia corporal para saber cuándo a lo mejor estoy durmiendo mal Claro,
o me estoy alimentando de una manera que no es la mejor para mi cuerpo. Ujú. Pero claro, usualmente tendemos a evadir y a negar, como dice Jero, y claro, bueno, todos hemos Sí, estado ahí en algún minuto, en alguna situación de estrés. sí, sí, totalmente. Sí, sí, sí. Sí. Hay, Ahora, hay dentro pro- de esas... sí, ¿Sí? sí, perdón. No, dime, dime. No, que hay profesiones que ya de movida generan burnout o pueden generar burnout, que es eso habla el personal sanitario, ¿no? Sí, total, El- Eso desde siempre, bueno, y ahora, bueno, con esto de la mucho más. pandemia, mucho más. Después también el personal docente, o sea, la docencia genera mucho distrés. Y también, bueno, deportistas de élite, hablando de otro tema, ganan mucho dinero, pero pueden quemarse también, porque están sometidos a una presión terrible, tanto de lo que es la institución donde practican el deporte, como de las marcas que los promocionan, ¿no? Sí, Y Claro. después también, una vez, porque yo hice un trabajo también con controladores aéreos, ¿no? Y es también, aunque tiene mucho descanso, pero es un trabajo muy, muy estresante de por sí, digamos, ya, ¿no? Tiene mucha responsabilidad. O sea, una equivocación puede ser, digamos, que un avión se estrelle, ¿no? No es broma. claro. Y entonces yo estuve trabajando con ellos y están implementando programas de mindfulness, ¿sabes? Porque vieron que, bueno, que es muy, muy importante para ellos el poder, digamos, bajar un poco y tener pausas, ¿no? Porque en el trabajo es turnos cortos, pero son tan estresantes que lo llevan al burnout, a muchos de ellos, ¿no? Fíjate qué interesante esto, Jero, que dices, porque a mí me pasa también a nivel de ya de empresas, el que yo estoy detectando muchas personas que les pasan de perfiles técnicos o personal de staff a mandos o a directivos sin tener las habilidades y sin tener la formación necesaria para gestionar personas y Ujú, les genera un estrés bueno, que incluso hay muchas personas que dejan el puesto porque ujú, no son capaces de, que yo creo que es que no es que no sean capaces, sino que es que no han tenido la formación necesaria para ujú, gestionar personas. ujú. Y entonces eso está generando en las empresas muchísimo estrés, muchísimo. Sí, sí. Y en las empresas tecnológicas también se da eso, porque una persona que es muy buena técnicamente, ¿no? Un ingeniero de nivel 1, nivel 2, nivel 3, que son muy buenos, claro, le dicen, bueno, como para recompensar le dan un puesto de mando. Y ahí es donde Ya no, hay unos problemas, porque claro, porque no sabe gestionar personal, porque eso ya tiene unas características especiales que no la tiene todo el mundo, no. Y yo también pienso que no se aprende en la universidad, digamos que eso también hay gente que tiene ese talento, ¿no? De Claro. hay manejarse ese talento, pero también y creo que es muy tener. necesaria la formación, Sí, ¿no? sí, 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 O sea, seguro. el decir, vale, pues esta persona va a pasar a gestionar personas y hay que formarla, Ah, eso sí. porque eso es parte de un poco Mm, el hacer esa definición, ¿no? De objetivos de esa persona, competencias, etcétera, y de esa manera además se hace es preventivo también a evitar ese estrés que estamos comentando, ¿no? totalmente, sí, eso es cierto, sí, sí. Claro, quizás el problema de repente puede, y es la pregunta que yo me estaba haciendo ahora mentalmente, de cuando existen trabajos que efectivamente, o sea cual sea el área, en que ya es estresante en sí misma. O sea, que a pesar de Ujú, que puedas tener la formación y todas las herramientas, siempre va a existir ese factor de estrés y cómo lidiar con eso. Yo vengo del área sanitaria en que los médicos veterinarios tenemos hoy en día la tasa de suicidio más alta, una de las Sí, más altas por burnout. Lo sufrí en carne propia, entonces, claro, es difícil eliminar ese estrés en particular porque es ujú, un trabajo de mucha exigencia emocional, mucha exigencia física, mental. Entonces, ujú, ¿cómo lidiar con eso cuando ya ese factor de estrés existe de base y no lo podemos sacar? ujú. El cómo poder manejarlo quizás dentro si estamos hablando dentro de una empresa, el cómo poder, qué herramientas entregar, de qué manera poder ayudar a las personas para poder lidiar con ese estrés del día a día. Ujú. Sí, en el ambiente sanitario se implementó un programa el año pasado, que bueno, yo participé con algunos ejercicios, y era, claro, con el tema de la pandemia era un problema muy grave, que había, bueno, situaciones terribles, ¿no? Que han sufrido tanto médicos, enfermeras y personal
digamos, de acompañamiento, ¿no? Los celadores y toda esta gente que estaba viendo lo que era, digamos, la pandemia, la más cruda realidad. Y ellos, lo que hicimos, o sea, se nos ocurrió es con las tareas que hacían todos los días. Por ejemplo, no tenían tiempo para tener, por ejemplo, un ratito de un grupo, digamos, sacarlo y tener una actividad de mindfulness. Entonces se le hacía un mindfulness, pero un mindfulness más informal, que nosotros lo llamamos, ¿no? No sé, Allende, que lo conoces también tú, Sí, Javiera. Entonces, por ejemplo, ¿qué actividad hacen comúnmente o que generalmente hacían mucho? Por ejemplo, lavarse las manos. Entonces, por ejemplo, yo les hice un método, digamos, una especie de pequeño paso uno, paso dos, paso tres, para que ellos cuando se lavaran la mano no estuvieran pensando en lo que tenían que hacer y lo que habían vivido, sino solamente concentrarse en lavarse las manos y con audios, ¿no? Para que pudieran practicarlo en su casa. Y fue bastante efectivo porque por lo menos pudieron hacer esas pequeñas pausas en el cerebro y eso les permitió superar y no entrar en burnout a muchos de ellos, ¿no? No fíjate sé qué qué- interesante. Mm, Eso mismo, ese mismo ejemplo que me dices tú, Jero, yo lo hago, por ejemplo, con prácticas también un poco cortas, pero para que el personal de las empresas que a lo mejor tienen bastante distancia desde su casa hasta su puesto de trabajo y que pues tienen un tramo que van andando, que puedan hacer una pequeña meditación durante ese recorrido que van ujú, andando y tener la mente un poco pues calmada, tranquila, ¿no? Ese momento, vamos a decir, de paz un poco y de calma mental. Y eso lo hice como una práctica muy cortita de meditación andando, muy ujú, interesante. Que de hecho hoy lo he comentado, Javiera, en el taller de creatividad que estamos impartiendo, creatividad y mindfulness. Y ujú. efectivamente ese tipo de prácticas son muy interesantes para ponerlas en marcha en las empresas. ¿Eh? Sí, a mí Eso es. me gusta mucho lo que has dicho, pues es cierto, esas pequeñas píldoras, son como píldoras, yo les decía, ¿no? Porque a veces no tienen tiempo de un programa, por ejemplo, para Claro. hacer un programa que sí, que sería fundamental y muy bueno para ellos, pero sí esas pequeñas perlitas que pueden ir haciendo, eso de caminar, como dices tú, claro, el caminar o si vienen en un auto, cuando paran en el semáforo, hacer dos respiraciones profundas, esas pequeñas cositas que son muy poderosas. No es una tarea menor ni una práctica menor, es una práctica muy poderosa. Y también evitamos el famoso no tengo tiempo, ¿no? Claro. Yo no tengo tiempo. Claro, sí, sí, eso ya. Sí. Sí, 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 Efectivamente. sí, sí. La verdad es Mal- que mindfulness es una herramienta, obviamente, de autoconocimiento y autogestión, ¿no? Y ayuda a Ujú, reducir el estrés. Yo lo que sí que veo con esto es que en las empresas va a contribuir no solo a la prevención primaria del distrés o estrés malo que decía antes Jero, ya que va a evitar que aparezca, ¿no? Pero creo que para mí, por ejemplo, personalmente es muy importante el que se meta también en una prevención secundaria, ¿no? Es decir, encaminada a esas personas que ya tienen esos niveles tan altos de ansiedad para generar o hacer que disminuya de alguna manera. Y eso es lo que yo creo que tendría o sería muy interesante ponerlo ya en práctica a nivel de prevención secundaria en las empresas, bajo mi punto de vista, es mi opinión. ¿Eh? sí, no, seguro. De hecho, hay como el well-being, viste, el tema del bienestar, que hay muchas empresas que, qué sé yo, Coca-Cola tiene la gerenta de felicidad, no sé si escucharon. Sí, Entonces es un poco que hay una preocupación real. Antes, recuerdo que hace unos años, no sé si ustedes recuerdan, pero el bienestar era que ponían fruta, canastitos de fruta, sí, ¿no? sí, es ¿No? Sí. verdad. Y bueno, está bien, no está mal, ¿no? Pero claro, era eso nada más, y con eso cumplían, ¿no? Pero se fueron dando cuenta y después, bueno, yo tengo muchas experiencias acerca de vos, tú también seguramente, Allende, de querer, digamos, ofrecer esos programas y bueno, el desconocimiento es muy grande, entonces, claro, hay situaciones muy graciosas que pasan, ¿no? De cosas que nos contestan, ¿no? En esas propuestas, pero cuando se pueden hacer los programas es muy interesante. A mí me gusta mucho el hecho de ver cómo cambia, ¿no? La persona, porque cómo cambió la persona que cuando empieza el curso a cuando la Termina. persona
termina, o como ya después de la mitad, ¿no? Hay Sí. una cosa muy, muy impresionante, ¿no? Porque al principio si uno le pregunta a la gente, qué sé yo, a las personas por qué están, ¿no? ¿Por qué están haciendo, ¿no? esto? La mayoría va a decir, bueno, porque primero, bueno, porque es obligatorio, ¿no? Me obliga la empresa, tengo que hacerlo, ¿no? Pues fíjate, Sí, perdóname, Jero, pero sí, yo en mi caso, por ejemplo, a todas las empresas que impartimos formación de mindfulness, que son unas cuantas, y además tanto pública como empresa privada, mm. en ningún caso obligan, en ninguno, sino que No, es una claro, sí, formación sí. Sí, voluntaria, es ¿eh? una formación voluntaria, pero muchos de ellos me dicen, yo vine para no trabajar, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso es otra cosa. Claro, aprovechan la volada, o sea que no le interesa nada. Podés darle corte y confección, es lo mismo. ¿Entendés? Como coser un botón, para él es igual, con tal de no estar, ¿no? Pero a veces Eh, también pasa que por ese mismo desconocimiento que decías tú, mm, porque cuando mm, uno pone mindfulness en Google, lo primero que te aparece es qué es, como una de las cosas que más busca la gente, sí, porque hay sí, un sí. gran desconocimiento en base Mm, a qué es el mindfulness o la atención plena. Entonces, en ese sentido, como para la gente que no sabe y que a lo mejor va a estar escuchando, el poder definirlo y de qué manera nos puede ayudar a combatir el estrés. O sea, de sí. qué manera está ligado a la atención plena con la reducción de estrés. Sí, no, y aparte que, por ejemplo, esto es un poco, digamos, tomarse un poco a broma lo que decía, ¿no? De que escaparse del trabajo, que puede ser o no. Pero básicamente también es el hecho de que generalmente piensan que puede ser bueno para mejorar su vida social, para su vida, para, qué sé yo, ganar más dinero, para rendir más en el trabajo, puede ser que piensen que es para eso, ¿no? Que son objetivos válidos, pero a medida que pasa las semanas, ¿no? Pues realmente son planes, son programas de algunas semanas, ¿no? Eh, la, si se les pregunta lo mismo, los objetivos son diferentes, cambiaron, ¿no? Entonces, es que a mí me pasó que la gente empieza a decir, la verdad que me gustaría llevarme mejor con mi familia, por ejemplo, ¿no? Eh, o sea, que con mis amigos, quiero, no sé, comunicarme mejor, tanto con los compañeros de trabajo como con los amigos y la familia. Es como que hay un cambio real, ¿no? En el comportamiento de las personas y redunda en un beneficio mucho más allá de lo que puede llegar a ser el objetivo principal que puede tener una empresa para contratarte, que es para reducir el estrés. Obviamente se reduce el estrés y la ansiedad, pero las personas lo viven como algo muy importante en sus vidas. En general, no sé si te ha pasado, Allende, las personas te agradecen un montón, mucho más de lo que uno De lo que es se pudiera totalmente. esperar. Sí, sí. De hecho, ahora mismo estoy impartiendo formación en una empresa que está asistiendo Javiera también. Y en el grupo que asiste Javiera son alumnos que llevan conmigo 5 años, fíjate, ¿eh? Ujú, sí. Y es una formación que, como te decía, la empresa es flexible, o sea, que no te obliga. Pero la gratitud que me dicen al final de cada curso, de cómo les va cambiando, cómo les va ayudando en su día a día, en Ujú, situaciones, en experiencias que viven, como todas las personas vivimos todo tipo de experiencias, cómo les ayuda a gestionarlas, cómo aumenta su autoestima, cómo tienen un gran autoconocimiento de cómo se sienten, de que antes ni reconocían las emociones, ni sabían gestionarlas, la ujú, mente, los pensamientos. La verdad es que, como dice Jero, es muy satisfactorio el ver ese cambio, esa evolución ujú, de esos alumnos al principio y al final. Es que no tiene ujú, nada que ver. De ujú, hecho, el otro día me escribió una alumna que, pues que al principio del curso estaba tomando pastillas para la tensión porque ujú, tenía problemas de corazón y bueno, pues a medida que fuimos avanzando el curso ella me iba diciendo lo que le iba diciendo su médico y le decía, oye, yo no sé qué estás haciendo, pero te estoy reduciendo las pastillas de la tensión porque cada vez vas mejor. Y al final del curso ujú, le dijo, es que te voy a dar, vas a tomar unas pastillas de vez en cuando, pero controladas antes por mí, porque es que estás fenomenal. ujú. Entonces es lo que tú decías, ¿no, Jero? Que es Sí, hay redunda. unos cambios. Ujú.
Sí. increíbles. Y una vez uno me dijo una cosa muy interesante también, que me gustaría compartirlo aquí también, que es, eh, no quiero defenderme tanto. Me pareció tan bueno eso, porque es un tema muy importante eso, Sí, porque se sentía muy atacado siempre. Con cualquier contestación de alguien era un ataque para él. Y dice, no quiero defenderme tanto, me di cuenta de que vivía en alerta, ¿no? O sea que ese era otro estrés que tenía, ¿no? Esto Claro. de estar ahí pensando que le estaban haciendo algo y que por algo se lo dijeron. Y dice que redujo mucho eso y se sintió como mucho más liberado, ¿no? Muy interesante, ¿no? muy Para como, interesante. como complemento, digamos, de todas las experiencias que hemos recibido, ¿no? De todos los feedback, ¿no? De la gente, ¿no? Fíjate, un alumno me decía a mí, otro así que también me parece muy interesante, y es que descubrió que se levantaba todos los días enfadado, que Mm, no sabía por qué, sí. porque no estaba mal en el trabajo, a nivel familiar también, etcétera, Mm, etcétera. Bueno, pero que no sabía por qué, estaba todo el día enfadado. mm, Fíjate, mm, el nivel de autoconocimiento y la diferencia de ir con el piloto automático, que bueno, luego lo consiguió gestionar, ¿no? Y descubrir un poco el motivo, ¿no? Pero por lo menos creo que un paso fundamental y algo que te permite mindfulness es parar y observar, ¿no? Y ser ujú. consciente, por lo menos, cosa que cuando no tienes esa capacidad o esa atención a pararte, es que tampoco escuchas, Sí, ¿no? sí, totalmente. Sí, sí. No, y también lo importante que es como el aclarar como, claro, el qué es y para qué sirve, porque me pasó hace un tiempo atrás que alguien me dijo, mindfulness no sirve, o sea, yo hice un programa y no me sirvió. Y claro, Mm, conversando un poco más, resulta que, claro, se lo ofrecieron de una forma de que era como va a solucionar todos tus problemas, toda tu vida, sin poner de manifiesto el trabajo interno que hay detrás, de que requiere el cambiar ciertos hábitos del día a día, el tomarse aunque sea pequeñas pausas, porque al comienzo, claro, está la frase del no tengo tiempo, pero yo he visto que la gente cuando ya va metiéndose de a poco, empiezan a aumentar los tiempos de práctica, empiezan a cambiar cada día más hábitos, no sé si lo han visto ustedes como en las personas que son más reticentes o que tienen como ese rechazo un poco de esto no es para mí o esto no me va a servir, como el cómo trabajar con eso o el ver cómo la gente va cambiando efectivamente con pequeñas prácticas hasta que terminan haciendo ya prácticas mucho más largas. ujú. Como Sí. eso. Mm. Sí, dale tú, Jero, dale. No, que justamente con respecto a eso, a mí me pasó de ir a empresas y me dice, no, no funcionó. Pero no me lo dijo la persona, me lo dijo la gente de recursos humanos, ¿no? Y no, esto no funcionó, qué sé yo. Claro, y bueno, vos le decís, no, mirá, esto, qué sé yo, pero claro, cuando te enterás el programa que ofrecieron o que quisieron impartir era, bueno, obviamente, era un programa de, no sé si se conoce o la gente que está escuchando conoce los programas MBCR, que son 2 horas y media por semana, durante 8 semanas, un programa validado científicamente y que, bueno, produce, bueno, cambios muy importantes y comprobados a nivel científico. Pero claro, eso en una empresa hay que adaptarlo, ¿no? Como vos sabrás también, Allende, no se puede. Claro, Entonces, claro, creo que la persona que había ido le dijo 2 horas y media por semana. Y claro, la mayoría de la gente no hizo nada, porque 2 horas y media, la mayoría era que lo llamaban para una reunión, no podía, y creo que no sé si alguno habrá terminado. Y para el gerente personal o la persona encargada de eso, dijo, esto no sirve. Entonces quedó como una marca, ¿no? Y bueno, costó mucho. Hay empresas que directamente ya no lo quieren, no quieren saber nada, pero por eso también es muy importante el nivel, ¿no? Y porque hay que saber en qué lugar y en qué momento. Eh, por ejemplo, 2 horas y media se puede plantear, no sé si te parece a vos, Allende, quizás en un kickoff, ¿no? O en una de estas empresas donde sí eh, tienen esa libertad de dejar 2 horas o 2 horas y pico a la gente, pero quizás no es lo más conveniente. Para mí, un programa de 1 hora como máximo por semana, no sé cómo lo verás, es mucho más efectivo. efectivo, claro. O- A ver, es que hay muchas empresas que lo que quieren es una concienciación, como digo yo, un pequeño sabor. Y eso está muy bien sí, para que la gente tenga una introducción. Pero realmente yo en eso hago mucho hincapié, además, como dice Jero,
en que sean muy conscientes desde los departamentos de recursos humanos y de formación que el hacer una formación de 1 hora o 2 horas y media, con eso no van a conseguir cambios en las personas, no van a conseguir ni reducir el estrés ni bienestar, sino que van a tener un conocimiento previo y nada más, ¿no? Hay que tener una continuidad en el tiempo, porque esto es ejercicio mental. Y es como si yo qué sé, quiero ir a aprender a esquiar y voy un solo día. Pues obviamente me doy golpes en todo momento. Entonces, esto tiene que tener una continuidad en el tiempo y una práctica en el tiempo para que realmente esos cambios se vayan notando. Entonces, nosotros estamos consiguiendo cada vez más que, igual que se hace formación de idiomas durante todo el año, Que se haga pues una, claro. efectivamente, esto se haga en una... Sistemáticamente, que se haga durante varios meses. Claro, eso sí, a mí me parece Ahí es donde se perfecto. consiguen resultados y se consiguen realmente una reducción del estrés, que además a nosotros, no solo porque nos lo digan las empresas, Departamento de Recursos Humanos o de Formación, sino que nos lo dice el propio Departamento de Prevención de Riesgos, que ya es un tema, ¿no? Y luego además que también lo que hacemos a más, en nuestro caso es mediciones a través de cuestionarios estandarizados psicométricamente, como el FFMQ, que nos permite evaluar las facetas bueno, pues de esos cambios que queremos, de alguna forma, que los propios departamentos que contratan, que son recursos humanos y formación, sean conscientes a través de informes de la evolución de las personas, ¿no? Sí, sí, es importantísimo. Yo hice un programa en una empresa multinacional que, bueno, casualmente yo trabajaba ahí y se lo propuse como práctica de todos los días, 15 minutos, nada más 15 minutos. Pero claro, ese programa duró 1 año y medio, 15 minutos todos los días. Y fue, pero brutal la aceptación y aparte con las métricas del FFMQ, impresionante los cambios. Pero claro, yo me aseguraba con eso que todos los días hicieran algo. Y Claro. entonces, no importa que sean 10 minutos o 5 minutos reales, ¿no? Pero eso eran 5 minutos todos los días. Cosa que si a veces das 1 hora por semana o 2 horas y media, pero si la gente no hace nada, pasa con los programas formales que uno paga, ¿no? MBCR, ¿no? Esos programas que uno paga para hacerlo, pero si no practica, ¿no? Es Es muy complicado. como... Es como, sí, como decías tú. exacto, eso es. Yo en el congreso en el que... Siempre. perdona, Javiera, dime. No, yo siempre pongo el ejemplo del gimnasio, porque, claro, mucha gente se anota en el gimnasio, va una vez cada 2 semanas y le echa la culpa al gimnasio de que el gimnasio no funcionó. Sí, seguro. Claro, o sea, el músculo no se va a trabajar 2 veces al mes, o sea, no, vas a ver cambios, pero de aquí a 10 años, si es que. Entonces, claro, como dice Jero, o sea, es mejor practicar 10, 15 minutos al día a no practicar nada. Totalmente. Y además, como decía Jero al principio, ya no solo con la práctica formal, sino hay prácticas informales muy sencillas, desde tomarte una taza de café, hacer una parada y observar el cielo, o sea, cosas muy sencillas que se pueden poner en marcha y que siempre tienes ese momento para poderlo aplicar, ¿no? Entonces... O incluso conducir, porque cuántas veces Claro, uno sí. conduce y no sabe si te pasaste una luz roja, si vas a qué velocidad, porque vas pensando en todo lo que tienes que hacer durante el día en ese piloto automático. Sí, sí. Claro, quizás una práctica informal podría ser el ir a tu trabajo ya, al momento que vas a... Pero que sin que se pongan a meditar, ¿eh? ¿Ah? Claro, sí. Eso peligroso sería. Sí. No, en Peligroso, el sin que... sentido de poner atención, Sí. por lo menos, de decir, voy a conducir sabiendo que estoy Claro. conduciendo. Esa es la Mira, idea, porque a mí estamos con la cabeza en cualquier parte. claro, o sea, a mí un profesor de Harvard me contó una anécdota, bueno, que es de friki total, ¿no? Que ahí en Boston, que bueno, que el mindfulness estuvo muy, digamos, como que fue la raíz de, digamos, para que se expandiera en todo el mundo, con Joe Kabat-Zinn, ¿no? En la Universidad de Massachusetts, me contaba que algunos ponían en la luz de stop una especie de sticker de el Buda. Entonces, claro, cuando se encendía la luz de stop, frenaba y se prendían 2 Budas. Entonces ahí se acordaba que tenía que respirar
una, dos, digo, bueno. No, bueno, eso era el colmo, ¿viste? De la friquez. Pero bueno, me parecía muy interesante igual. El tema de yo cuando mucha gente me dice, como dice Javiera, como decís tú, Allende, cuando te dicen esto de que no tengo tiempo, digo, bueno, cuando frenas en un semáforo, siempre le digo, frena primero, y cuando paras el coche, ahí haz 2 respiraciones pensando en esa respiración y nada más. Y 2 respiraciones profundas, siempre hay tiempo para hacerlas, ¿no? Y eso es una meditación informal y es muy poderosa. O al Y, comer, o sea, el darnos sí, cuenta cuando estamos mm, comiendo, que sí, muchas veces llegamos, tragamos y no nos enteramos de que estábamos mm, comiendo. Sí, mm, sí, sí. sí, sí. Y después los tips para ayudarle a la gente que come, porque es muy difícil comer con atención plena, ¿no? Por experiencia personal, también lo digo, porque comemos con... me cuesta todavía después de muchos años. Y es una cosa un tip muy bueno que sirve mucho para la gente que le dices, ¿no? Que practica aunque sea un yogur, ¿no? Que lo come a atención plena, es que cuando estás comiéndolo concentrado. Si alguien te habla, que es normal en una mesa, dejas la cuchara o el tenedor y ahí hablas, ¿no? Pero cuando estás con el tenedor o con la herramienta, digamos, para comer en la mano, en ese momento es eh, mindful, concentrado, digamos, en la comida, ¿no? Entonces es una manera de poder no, digamos, integrarse dentro de una normalidad para que no quede raro, ¿no? Porque si vos te estás hablando y vos decís, no, ¿viste? No, como que no, claro, no, Claro. no es muy natural, ¿no? Muy Sí, interesante sí, ese Para tip. todos. sí, sí, sí. Yo ese tip lo doy y es buenísimo, ¿no? Porque, bueno, sí, sí, Tú ayuda hablabas, de bastante. hecho, de la, como de la parte como científica del mindfulness, como, Ujú, porque claro, mucha gente obviamente inmediatamente asocia el mindfulness con la meditación y dicen, pero ¿qué base científica tiene esto? Y en verdad existe mucha. Si me pudieran ujú. ustedes como hablar de eso, de como, ¿cuál Bueno, sería pues como el tips así sí. como científico? Hom- Hombre, hay muchos estudios científicos. Yo qué sé, os comento tres, así que recuerde, y luego si no, Jero que nos comente más. Sí, sí. Pero, por ejemplo, John Kabat-Zinn, él realiza investigaciones sobre la aplicación de mindfulness en el área de la salud en la universidad suya de donde él está, en Massachusetts. Nunca lo digo bien, Massachusetts. Eso, Cuesta un montón. Massachusetts. Eso es, desde el año 1991. Luego hay, yo qué sé, revistas muy prestigiosas como The Lancet, que publicaron, creo que fue en 2017, ¿no? Un estudio, bueno, ellos lo publicaron en la Universidad de Cambridge con 600 estudiantes Ujú, y ellos aseguraban cómo el mindfulness ayudaba a esos estudiantes a mejorar su salud mental, sobre todo en épocas como muy estresantes durante exámenes, ¿no? Y luego, pues una que, por ejemplo, en noviembre del 2017, hubo un premio a un programa desarrollado por el Servicio Navarro de Salud, porque me vengo ya a España, ujú. y porque ahí se probaba un poquito la efectividad que tenía mindfulness en la reducción del estrés en esos profesionales sanitarios, ¿no? O sea, hay un Ujú. montón de... Yo no sé si tú te acuerdas de alguno más, Jero. Sí, hay muchos. Hay un estudio en la Universidad de Harvard que dice que, con relación con lo que dijiste tú también de las distracciones en el trabajo, que le llamaron mind wandering, ¿no? Desde el tema del divagar de la mente. Y ellos llegaron a la conclusión que de cada 3 personas, una sola está mayormente concentrada en el trabajo en el día, el resto pasa en piloto automático la mayoría del día, ¿no? Haciendo la tarea, ¿no? O sea, no es no haciendo la tarea, pero su mente está en otro lado, ¿no? Y bueno, sobre todo lo que los estudios están relacionados también con los estudios que se hicieron con resonancia magnética funcional y vieron los cambios morfológicos en el cerebro Sí, que se producen solamente con un programa de 8 semanas, cumpliéndolo, ¿no? Un programa de 8 semanas, el famoso MBSR, que bueno, que la amígdala se achica y que, por ejemplo, el hipocampo se agranda, o sea que el cerebro es distinto
Yo siempre lo digo en los cursos, después de la cuarta, quinta, ya su cerebro no es el mismo, ¿viste? Se quedan todos. Pero es cierto, ya el cerebro está cambiando, ¿no? Y lo notan también siempre se notan en las conductas, ¿no? Pero no en las conductas, o sea, nosotros, no es que se dé cuenta la persona. Yo siempre les digo, cuando me cuentan algo, ¿no? Yo no se los anticipo, ¿no? Pero que siempre es el otro el que nos dice, vos estás distinto, ¿no? No sé si les pasó, o con alumnos que te dicen, la gente me dice ahora, o mi mujer me dice, ay, ahora no reaccionás como antes, ¿no? Me escuchaste. Esas cosas que lo relacionamos más, o nos damos cuenta de que hubo un cambio, cuando el resto, digamos, el otro nos lo dice, ¿no? Nos lo recuerda. Bueno, básicamente es el tema que se ha estudiado que tiene que ver con el estrés, es la reducción del cortisol, ¿no? Que es bueno, es esa hormona que se genera en las suprarrenales cuando estamos en una situación de peligro. El sistema de alarma se dispara y bueno, se libera cortisol, pero bueno, el sistema de alarma está bien, ¿no? Si estamos en una situación de peligro, perfecto, pero claro, una situación de peligro real está bien, pero cuando no es una situación hipotética o es una situación que se da por moving en los trabajos, ¿no? Eso, ese acoso laboral, ¿no? Eh, Eso, bueno, ya es otro tema. Estamos hablando de una generación de sustancias y bioquímicamente nuestro cuerpo reacciona de manera tratando de responder a esa situación, digamos, límite, ¿no? Que lo lleva el distrés. Y bueno, eso es un poco lo que pasa, ¿no? Como explicación de qué es lo que pasa, qué es lo que científicamente se ha demostrado, y que el sistema simpático, que es el sistema bueno, que se activa con el sistema de alarma, está más activado, mayormente está activado en muchas horas del día, y el parasimpático, que sería el que, bueno, estamos un poquito más calmados, es que brilla por su ausencia, ¿no? Entonces, un poco, esto sería un poco la idea, ¿no? Y como el gran gestor de regular la actividad de las, digamos, de la amígdala, ¿no? Es el hipocampo, al agrandarse tiene más capacidades, ¿no? Para poder gestionar dificultades y problemas que podemos tener, ¿no? Yo siempre digo, es como gestionarse mejor en la tormenta, tener más herramientas, porque todos tenemos tormentas en nuestra vida, el trabajo, en la vida personal, y esto nos da esas herramientas, ¿no? Que, bueno, que está muy bien. No lo queremos vender, pero es buenísimo el Mindfulness. Pero lo vendemos Lo vendemos bien. porque... Sí. Pero lo vendemos sobre todo porque nosotros, yo creo que los tres, no solo lo transmitimos, sino que además lo practicamos en nosotros mismos. Y como bien dice Jero, somos muy conscientes que eso no te va a evitar seguir teniendo, pues bueno, pues experiencias más desagradables o experiencias muy buenas en tu día a día, porque todas las personas vivimos todo tipo de experiencias y habrá días en los que los puedas gestionar mejor y otros que no, pero por lo menos eres mucho más consciente, tienes mucho más conocimiento y de alguna forma tienes la capacidad de autorregulación, que esto para mí es un paso fundamental, y tienes herramientas y recursos. Y esto es lo importantísimo, que tengas recursos y herramientas para poderlo aplicar en cualquier momento. Sí, ahora en cuanto como, porque claro, tenemos como la parte bonita del mindfulness, pero como mencionaba Jero hace un rato atrás, hay empresas que son más reticentes o han tenido una mala experiencia. Según la experiencia de ustedes, ¿cuál sería como el principal desafío a la hora de poder como establecer un programa o una intervención? ¿Con qué se han encontrado que ha sido quizás como lo más, como la piedra de tope un poco? Pues yo de todo, pero... Yo también. Yo también voy a contar algunas anécdotas que son graciosas. Pero Porque... yo creo que de todo nos hemos encontrado. Para mí el principal escollo es que realmente esto quien tendría que empezar a pedir y a coordinar este tipo de formaciones son los departamentos de prevención de riesgos de las empresas, más que los Totalmente. departamentos de formación.
Y eso significa que prevención de riesgos no cree o no ve la necesidad de esta importancia de tener este tipo de herramientas para sus empleados, ¿no? Entonces, para mí el principal escollo es que los departamentos de prevención de riesgos sean mucho más conscientes de la necesidad de hacer, bueno, pues como hemos dicho antes, formaciones continuadas en el tiempo que permitan hacer un cambio real y una gestión real del estrés de los empleados. Ese para mí es el principal escollo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y de hecho, nunca lo había visto de esa manera, porque siempre nosotros cuando ofrecemos los programas es al Departamento de Recursos Humanos. No tenemos acceso a un departamento de riesgos laborales, y bueno, en algunas empresas no existe tampoco, ¿no? El tema este, sino que son consultoras externas que traen, ¿no? Para hacer la evaluación de cómo se gestiona el tema de los riesgos. Pero bueno, a mí me ha pasado desde el tipo de que solapadamente o directamente te dicen el giro para que haya más productividad, por ejemplo. Bueno, por lo menos son honestos, ¿no? Lo dicen directamente. Y yo siempre les digo, bueno, lo importante es llegar a las personas, ¿no? O sea, les doy la otra cara. Vamos a ver. Sí, seguramente serán más productivas, pero como que es difícil para nosotros. Bueno, digamos, ahí yo tengo mucho escrúpulo. No, yo no puedo decir, sí, va a aumentar la productividad. Porque no sé, es como que me estoy traicionando a mí mismo. No sé si te pasa también a ti, Sí, Allende. Porque eso sí puede ser un efecto secundario. Yo siempre digo, bueno, eso es un efecto secundario. Pero para ellos es el efecto, digamos, lo más importante, ¿no? Y después hay otras que nos piden que no se mencione la palabra estrés. No sé si te pasó. Ni se le ocurre sí, decir la sí, palabra sí, estrés. sí. Sí. No, no, es como Y que yo, acá y yo decía, nosotros, pero no estamos nosotros. gestionando el estrés. Y me decía, no, no, pero es que en esta empresa no existe el estrés. Eso sí, Y sí. entonces me inventaba, pues, gestión de la resiliencia emocional, Sí. bueno, 1000 palabras, ¿no? Sí, 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 es cierto eso, sí, sí. Aparte de que eso que dijiste tú, Allende, es así. Te dicen, nosotros no generamos estrés, no, acá, no, queremos para otra cosa. Bueno, y después hay otras que no quieren que se denombre la palabra meditación también. Porque claro, la palabra meditación se asocia siempre a, bueno, al budismo, a una actividad contemplativa. Entonces, meditación, nada, ¿viste? Pero sí, lo que sí, como de dato positivo, es que sí, cada vez hay más empresas, ¿no? Que sí les interesa invertir en el área de la salud, en el área del bienestar de los trabajadores. ¿Ves? Porque, bueno, yo creo que no existen las multinacionales o empresas grandes o chicas. Existen las personas, que es el capital más valioso que tienen. Entonces, eso es un poco lo que habría que apuntar, ¿no? A las personas, y cuando uno trata de ofrecerlo, bueno, ofrecérselo, bueno, porque el capital más valioso son las personas. Si no tuviera las personas, acá no existiría la empresa. Digamos, es difícil de hacérselo ver, pero por lo menos para que vayan cambiando un poco ese paradigma, ¿no? De que la empresa es como, no sé, como un ente así como abstracto, ¿no? Y bueno, que se autogestiona y que en realidad no. Y a la hora, yo lo que sí creo, no sé, seguramente coincides conmigo, a la hora de elaborar propuestas, es muy importante porque la gente también, aparte de lo que es el mindfulness y la meditación, también está el gancho, ¿no? Un poco con lo que hablabas antes de la creatividad, ¿no? El tema del juego, ¿no? El tema del humor, el tema de utilizar lenguaje desprovisto, no una cosa muy así como muy ampulosa, muy académica, ¿no? Sí, Porque eso es muy importante, genera mucho rechazo eso. Y el hecho del humor es muy importante. Yo creo que es una base principal cuando ya se implementó el programa, ¿no? No le vamos a hacer un chiste al de recursos humanos porque no, porque no va, ¿no? Claro, pero quizás el humor también acerca a los mismos compañeros de trabajo, de repente Totalmente. no Ujú. sabe con quién trabaja, en verdad no hay una mayor relación, y el hecho de Mm, participar en un programa así o en algún ujú. tipo de intervención, claro, desde el humor se va rompiendo un poco el hielo y vamos entendiendo y relacionándonos de una manera mucho más consciente, obviamente, con nuestros compañeros de trabajo. Sí, totalmente, totalmente. totalmente. Y Es así. además, unido a todo esto que comentáis, en la parte de inteligencia emocional, metido también con mindfulness, yo creo que es un ámbito muy interesante y que las Ujú. empresas es una vía por la que introducen mucho más el trabajo de mindfulness. Porque, como decía Jero, cuando a lo mejor dices la palabra meditación,
en automático por falta de conocimiento lo unen a temas budistas. Bueno, pero realmente si lo unimos con temas de inteligencia emocional, es también una entrada muy buena que eso facilita a los departamentos de recursos humanos y de formación el poder introducir este tipo de herramientas en las empresas, ¿no? Totalmente, sí. Claro. Yo una vez compartí en un congreso internacional que se hizo en Málaga de mindfulness y psicoterapia. Bueno, yo estaba en una mesa, ¿no? Como disertante también, pero uno de mis compañeros, yo hablaba de mindfulness y trabajo social, bueno, que también hice mucho. Y este hombre hablaba de mindfulness y empresa, un avesado profesional de esto, ¿no? Y él dijo una frase que a mí me resultó tan graciosa porque es real, ¿no? Dice, si la propuesta que propones huele mucho a incienso, probablemente te cierren la puerta. Y me pareció muy gracioso, porque es un poco lo que decías tú, Allende. El hecho de la asociación de la meditación con, bueno, incienso, túnicas, ¿no? Una cosa así como, muy así como, no sé, de la India, de algo Sí. místico, ¿no? Entonces digo, bueno, yo digo, las propuestas, siempre digo, cuando hablo con los recursos humanos, no huelen a incienso mis propuestas y se ríen, ¿viste? No saben por qué, pero yo, es como un chiste mío, ¿no? Ah, Qué pero bueno, sí, qué bueno. Sí, Esconder las pero, chicas. sí, claro, sí, es una. Claro. Pero es cierto eso, porque de golpe hay que aclararlo, ¿no? Un poco, el tema que no tiene que ver, se le saca mucho el contexto, digamos, contemplativo, aunque se utiliza, porque yo, en los últimos trabajos que hice, yo hablaba de temas también, como no sé si tú te pasa también, Allende, el tema de la compasión, el tema de la ecuanimidad, del sí. altruismo, es muy interesante porque las personas mismas los van pidiendo. No sé si es un programa que es mindfulness, pero está como arropado también por un montón de otras cualidades muy, muy bellas para trabajar, ¿no? Totalmente, totalmente, Ujú. pero son conceptos que hay que trabajarlos en las empresas de forma muy laica, Sí, totalmente, ¿eh? totalmente, sí, sí, sí. Exacto, como conceptos, y de hecho ahora me está apoyando Javiera para los siguientes talleres que vamos a hacer de mindfulness, pero explicando el concepto de inteligencia espiritual. Y creo que es muy Ujú, interesante también, ¿no? Ese ujú. concepto de que la gente conozca también la parte espiritual, en qué le aporta, ¿no? Qué le ayuda, ¿no? Y que sean muy conscientes de la unión de las prácticas y del trabajo de mindfulness con la espiritualidad de la persona, que es que Totalmente. Es que es un problema que se asocia a la espiritualidad con la religión. Ese es un problema grande. Mira, hablando de religión, no es por decirlo, ¿no? Pero ahora nombro un santo, ¿no? Pero Santo Tomás de Aquino dijo algo muy interesante, que dice que o el hombre como los seres humanos, somos unitas múltiplex, decía. Una unidad dentro de su multiplicidad. O sea que hay muchas facetas. Y Viktor Frankl, el gran psiquiatra, ¿no? Austriaco, él dijo algo como que tiene que haber tres pilares. El pilar psíquico, ¿no? Que tiene que ver con las emociones, ¿no? Ujú. El pilar somático, que tiene que ver con el cuerpo, con lo físico, y el componente espiritual. Mm, Fuera del tema religión, el componente espiritual es muy importante. Y él decía que si alguno de los pilares falla, ninguno de los otros lo puede reemplazar. Entonces es muy importante porque lo que estamos dando también es el pilar espiritual. Esto es un, digamos, un trabajo tanto de mindfulness como dices tú también, Allende, inteligencia emocional, gestión de las emociones, que tiene que ver mucho con lo espiritual y sin, digamos, caer en un concepto que tiene que, o sea, Claro. que yo no desestimo que si uno tiene una religión o la profesa puede ayudar, perfecto, pero se puede entrar por otros caminos también. No es necesario tener una práctica, digamos, formal en cualquiera de las religiones conocidas o no, para poder llegar y fortalecer el gran pilar que es el pilar espiritual. De hecho, se está viendo hoy en día como inteligencia espiritual en las empresas. Ah, También. mira. El cómo Ujú, beneficia la relación entre los mismos empleados, el claro, trabajar con esa interdependencia y trabajar la inteligencia interpersonal también, el aprender a ser más solidario y todo desde una visión obviamente no religiosa, sino del espíritu, entendiendo como ese ente que unifica todo de alguna forma. O sea, de hecho, se ve que en el cerebro es la espiritualidad lo que hace que se active el cerebro completo, no es una zona en particular, sino que todas las neuronas se disparan juntas.
Entonces se podría decir que sería como el componente unificador al final de todo, pero sacarle un poco la parte religiosa, sino entendiendo que el espíritu es un pilar más de lo que tenemos que desarrollar y es una inteligencia más a la cual tenemos que entrenar, porque no se entrena sola, obviamente implica mucho trabajo interno y que al final nos permite desenvolvernos de mejor manera en la parte laboral, con nuestra familia, con nuestros amigos. O sea, no somos entes separados en cajitas, funcionamos al unísono con todas las áreas de la vida. Totalmente. Y además te permite, bueno, fomentar valores como persona, incluso descubrir valores que a lo mejor antes no los tenías como tan potenciados, ¿no? Y unido mucho a esto que comentaba antes Jero, de la compasión, ¿no? El generar mandos y líderes mucho más compasivos, que incluso en las propias personas de la empresa puedan hacer proyectos compasivos, que eso genera un trabajo grupal increíble, ¿no? El que puedan hacer un proyecto, yo que sé, de unas escuelas en alguna zona subdesarrollada, ¿no? Pues eso al final une a los equipos y los une no solo en ese proyecto, sino los une para el conjunto de actividades que hagan en su día a día en la empresa, ¿no? Entonces, yo creo que estos conceptos son muy interesantes, el que sean muy conscientes las empresas que el tema de mindfulness y la meditación no tiene por qué, puede ser totalmente laico y no tiene por qué estar unido a la religión, ¿no? Sí, sí, Ahora, sí. así como Perfecto. para las empresas a lo mejor todavía lo tienen como en duda. Decir, pero ¿por qué yo tendría que hacer esto? ¿Cómo lo podrían recomendar? ¿Cuál sería así como la frase estrella? Un poco para que la gente enganche y que vea en verdad la importancia de poder mejorar el ambiente laboral también. O sea, se ha visto de que mucha gente deja sus trabajos no por el trabajo mismo, sino por el ambiente laboral o por factores muy puntuales que si se trabajan y existe ese compañerismo y mayor conciencia dentro de la misma empresa, la gente se queda. Entonces, como recomendarlo de alguna forma, como hacer ese llamado de conciencia a las empresas. Sí, sí. Bueno, eso es un poco lo que hablábamos antes, es como una evangelización. Ahora que estamos hablando de la religión, es como una evangelización de los mandos o de las personas que te contratan, ¿no? Sí, sí. Ahora, hace muchos años hubo una intervención que yo participé, pero no como profesor asociado, ¿no? Pero fue muy interesante, porque era una empresa donde se hizo un programa de mindfulness bastante bueno y uno de los trabajadores se fue. ¿Viste? Entonces hubo un reclamo, no a mí, porque no era el que organicé, pero me lo comentó, un reclamo, se me fue una persona. Entonces esta persona fue muy inteligente y le dijo a la persona, digamos, el formador, ¿no? En este caso, le dijo, pero esa persona no estaba en ese hacer. Es mejor que se haya ido, porque no estaba, o sea, no participaba ya en la empresa. Digamos, entre comillas, espiritualmente. Ya estaba fuera. Entonces, esto lo que hizo fue depurar también. O sea, en ese sentido también es interesante. Ya sé que en esta época eso es impensable porque ahora el trabajo es muy difícil, hay mucho paro, mucha gente desempleada, pero en una situación más o menos normal, como puede ser espero que sea ya a partir de no dentro de mucho, puede pasar ese tipo de cosas también, que las personas vean que no era el lugar y que pueda buscar otro camino. Es muy interesante, digamos, como un despertar, ¿no? Un despertar así de su conciencia. No sé qué Totalmente, opinan. sí, sí. Y además que yo antes lo he comentado y lo vuelvo a insistir, pero porque es que creo que es prioritario el que lo metan como parte de prevención secundaria. Creo que es, o sea, es que de alguna forma hay muchísimas personas que ya tienen unos niveles de estrés en las empresas tan elevados y entonces realmente pues muchas veces vemos que se van cogiendo bajas laborales, hay muchísimo asentismo, pero hay que empezar un poco la casa, bueno, pues por los cimientos, ¿no?
y empezar a poner esos cimientos para que de alguna forma la casa se construya correctamente. Y esto pasa en las empresas, ¿no? Hay que empezar las formaciones, aunque sea poco a poco, pero ese poco a poco va a ir generando unos cimientos mucho más estables en las personas y por lo tanto unas personas, empleados mucho más conscientes y al final, como decía Jero, las empresas son personas y hace que en el conjunto sea una empresa mucho más consciente desde los mandos directivos hasta cualquier persona que participe y que, bueno, pues que conjuntamente construyan valores, conjuntamente adicional a los proyectos de la propia empresa hagan proyectos compasivos, bueno, generen liderazgo enfocado a la empatía, a la comunicación, a la escucha activa. Todo esto lo potencia mindfulness. Entonces, yo creo que se vende solo, ¿no? Sí, sí. Sí, es un desafío realmente. Yo creo que básicamente estamos hablando de dolor, de sufrimiento humano. El distrés o el estrés crónico genera mucho dolor. Y esto del mindfulness, que parece que fuera, no sé, ahora que está muy de moda, o por lo menos desde hace unos años, ¿no? Yo siempre digo que capaz que va a salir dentro de poco la mermelada mindfulness, no sé. Hace poco leí no sé qué cosa, Zen, ¿no? Ya están usando palabras, se están contaminando, digamos, lo que es la comercialización, ¿no? Pero bueno, eso es una tontería, digamos, ¿no? Eh, yo creo que la medicina para poder combatir o por lo menos para mejorar estas situaciones es el mindfulness, ¿sí? Con el estrés y la ansiedad, ¿no? Contra el estrés y la ansiedad. Em, el tema es que esto es una actitud, como decías bien también Javiera y Allende, el tema de que es una actitud, y una actitud tan sencilla como observar solamente la respiración. O sea que tampoco no tiene tanta ciencia como para decir, bueno, es complejo. No, no, solamente observando la respiración. Parece un acto tan simple y tan sencillo, pero es tan poderoso que nos puede provocar tantos cambios beneficiosos, ¿no? Que, bueno, es para meditar y reflexionar acerca de estas bondades que nos da, ¿no? Esto es Yo un digo poco de lo eso que la que, respiración es el mejor ansiolítico y lo tenemos claro, ahí totalmente. mismo, gratis. Ah, ah, Hay Ahora que lo que tenemos que hacerlo. conseguir es que las personas que están viendo este podcast, después de terminar, fíjate algo tan sencillo como dice Jero, de cerrar tus ojos y, bueno, y llevar la atención al recorrido de la entrada y salida de aire y tu mente enfocada en la entrada y salida de aire, que se va ujú. con un pensamiento, pues vuelves a traer la atención a ese momento, a la entrada y salida de aire, fíjate, ¿no? Tan Algo tan sencillo como sencillo, eso. Totalmente, efectivamente. totalmente. Eso La es. Y mayoría de la hace, gente que lo hace queda así como, oh, no sabía que me podía calmar tanto ujú, respirando, de forma consciente. Me dice, claro, o sea, es así de sencillo y complejo a la vez. mm. El En el mantener momento, la atención. sí, y aparte del momento que te distraes y te das cuenta, ese es un momento muy importante, porque ese es cuando tu mente se da cuenta de que es el momento presente. Y eso es una pequeña pausa en tu cerebro. Para la gente que quizás nunca lo practicó, esa pausa que parece que fuera, bueno, mira, me distraje, bueno, vuelvo a observar cómo el aire entra, cómo el aire sale. Esa pausa es poderosísima porque estamos hablando de que nosotros, cuando no estamos concentrados en algo muy, digamos, fijando la atención en una tarea o en una actividad que nos requiere mucha atención, nuestra mente entra en piloto automático, que en el ambiente de la neurociencia se le llama la red neuronal por efecto, que actúa constantemente, ¿no? Es como esa maquinita de coser de las abuelas, tiqui, 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 todo el tiempo dándole vueltas. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros observamos la respiración, estamos haciendo pequeñas pausas. Me distraigo, me doy cuenta, mira, vuelvo a observar la respiración. Esas son pequeñas pausas y el cerebro aprende. Eso es muy importante. El cerebro va aprendiendo. Y esas pequeñas pausas es como una, mm, eh, es un aprendizaje que no se pierde. Y el cerebro, por decirlo de una manera, conoce, o tu mente conoce, que hay otra realidad,
que no es que está todo el día divagando, ¿no? Porque no sé si les pasó que, por ejemplo, si en un día, por ejemplo, yo no hago nada, por ejemplo, un día de vacación, no hago nada, pero en mi casa tampoco hice nada. Digo, me quedo tipo la dolce farniente, como dicen los italianos, el sabor o la dulzura de no hacer nada, y quizás esa noche nos vamos a acostar y estamos cansadísimos, ¿no? Y dijimos, pero muchas veces, no sé, seguramente se preguntaron, ¿y si yo no hice nada hoy? ¿Cómo puede ser que esté tan cansado? Es que realmente todo el día tu mente estuvo en piloto automático. Esa red neuronal por defecto no paró. Entonces genera una cantidad de consumo de glucosa a tu cerebro que te deja cansado como si hubieras hombreado bolsas, no sé, todo el día, ¿no? Una cosa muy curiosa, pero es un ejemplo bastante válido para que tú también lo puedas ver, para que la gente que está escuchando esto lo pueda ver, porque muchas veces es totalmente contraintuitivo. Yo pienso que estoy ahí tirado en el sofá sin hacer nada y es como que estoy consumiendo una cantidad de energía tremenda a nivel cerebral, ¿no? A nivel de glucosa en el cerebro. Entonces, ese tipo de pequeñas pausas que hacemos con una simple actividad de observar la respiración, eso genera muchos beneficios, ¿no? Para tu salud mental y física. Y bueno, iba a decir una frase que se le atribuye a algo histórico, pero bueno, pero en realidad a mí me gusta mucho. La voy a decir porque a mí me gusta mucho. Es una frase que él decía, que una mente entrenada puede ser más amorosa que el más amoroso de los padres que te pudiera tocar, pero una mente desentrenada puede ser peor que el peor de tus enemigos. Y me gusta mucho esa frase porque habla de entrenamiento, no habla de que cuantos más te pongas en el, no sé yo, en el Himalaya, en posición de Buda, no, entrenar. Y entrenar la mente es eso, es observar la respiración, por ejemplo, el mindfulness. Eso es entrenar la mente. Y es muy interesante saber que nosotros podemos reducir el sufrimiento. Tenemos la herramienta y tenemos digamos, no sé, Los te recursos damos, están. te estamos dando los recursos y te estamos dando la solución. Está bueno. Y no te cobramos nada. No, pero es cierto, no es cierto. Porque a mí me gusta mucho la palabra entrenamiento, ¿no? Porque en realidad es un entrenamiento. Por ejemplo, como decía Javiera, ¿no? Si yo voy una sola vez al gimnasio, bueno, le voy a hacer un juicio al gimnasio, no tiene. Pero si voy todos los días, voy a notar, ¿no? Voy a notar una Está diferencia. claro, Y esto es igual. está Así que, claro. sí. Sí, sí, sí. Y sobre todo también los pensamientos, o sea, mucha gente a mí me dice, es que yo no puedo sentarme y dejar la cabeza en blanco, no puedo dejar la mente en blanco. Y digo, pero es que nadie puede, en verdad. La mente está Sí. hecha para hacer pensamientos, pero Sí, sí. aprendemos a hacer pausas que nos permitan parar y no identificarnos con el pensamiento, saber que está ahí, aceptar que está ahí y entrenarnos para ello al final. Es que eso es un error muy extendido, sobre todo, y sobre todo porque hay muchas veces que dan informaciones en la televisión, en internet, que son erróneas, ¿no? El que la gente piensa que meditar es dejar la mente en blanco y eso ya es una base que no es correcta y entonces, pues obviamente mucha gente lo que siente es frustración porque piensa que no lo sabe hacer o que no lo está haciendo bien o bueno. Sí, una vez me pasó con una alumna que les dije, bueno, observen los pensamientos. Entonces, bueno, estuvimos un ratito de meditación y digo, bueno, ¿qué tal fue? Bueno, y cuando llegó el turno de ella, dijo, no tuve ningún pensamiento. Le digo, no, algún pensamiento habrás tenido. Me dice, sí, no, todo el tiempo estaba preguntándome, no tengo pensamientos, no tengo pensamientos. Le digo, eso es un pensamiento, ¿no? Sí, de hecho, hay un estudio que se hizo hace unos 2 o 3 años, no sé si lo saben, pero que se puso una persona bueno, con la resonancia magnética funcional, se fue viendo, bueno, cuando hay un pensamiento, una idea, una imagen o lo que sea, hay como una lucecita que se enciende en el cerebro. Y estos científicos se tomaron el trabajo de contarlos. Y ellos vieron que el cerebro, o sea, en general, el cerebro humano, genera entre 20.000 y 40.000 pensamientos, que pueden ser imágenes, recuerdos, todo eso, por día. O sea que eso, la mente en blanco, no es real. No es Nunca, real, nunca está en blanco. No, Nunca está en blanco. ojalá se pudiera, pero efectivamente. No, no, pero lo más importante del mindfulness justo es observar lo que pasa. Porque
claro, cuando te dicen eso que decía Allende, es cierto, que genera frustración. Claro, mente en blanco, eso es una imposible. Entonces, claro, no, yo siempre tengo. Bueno, observa los pensamientos tratando de que no te atrapen y tratando de no identificarte mucho con ellos y que no te lleven a un discurso mental cualquiera, ¿no? Que veas que puedas observar, como si fuera una pantalla de televisión o una obra de teatro, ¿no? Y esa es un poco la idea, ¿no? Del mindfulness, más allá de la mente así como que no haya nada, que eso no es real. Yo creo que después de este podcast lo hemos vendido, vamos, que ya Bueno, lo tienen que esperemos. tener muy claro las empresas, ¿no? La gran oportunidad que les estamos dando, ¿no? Lo que se están perdiendo. Eso, Efectivamente. totalmente. Eso Sí, es. sí, sí. Sí. Bueno, pues no sé, Javiera, ¿tú quieres preguntar algo más que comentemos? No, yo creo que, no sé si quieren agregar algo más ustedes, algo como para cerrar o... Yo lo que diría es que me parece muy interesante esta conversación que hemos tenido porque no solo hemos explicado conceptos, sino porque además hemos dado ejemplos y además hemos comentado opciones de prácticas, ¿no? Que creo que eso es lo suyo para que las personas que lo puedan estar escuchando digan, oye, pues bueno, esto que comentan voy a empezar a hacer, por ejemplo, el estar atento o atenta a la respiración. Vamos a ver cómo funciona esto, ¿no? Sí, perfecto. Sí, totalmente. Yo también pienso que es muy importante, sería como aterrizar en la realidad cotidiana de las personas con estos programas y se empatiza con las necesidades y las dificultades que puedan tener, ¿no? Y generalmente se hace bastante participativo, ¿no? Como hablábamos antes, el tema del lenguaje desprovisto, nada académico, es una cosa muy, muy natural, porque es observar la respiración, observar las sensaciones corporales, observar los sonidos que nos rodean. Es cosas simples, sencillas, pero que tienen un efecto muy poderoso, ¿viste? Y que tanto en lo laboral como en lo personal, digamos, redundará seguramente en un beneficio integral de las personas, ¿no? Eso es un poco lo que me parece que como mensaje final, ¿no? Y que por supuesto que agradezco mucho esta invitación de Allende y de Javiera, que son divinas, y bueno, es un honor para mí haber estado. Para Muchas nosotras gracias. también, para mí también el teneros a ti, Jero y Javiera, apoyándome y bueno, un placer y vamos a ver en las siguientes conversaciones que tengamos. Encantado, yo estoy, ya tengo. No, y muchas gracias por compartir su experiencia en la empresa y en general, como experiencia de vida mindful. Muchas gracias. Voy a aprender el incienso ahora. Es una broma. Yo me voy a ir a poner la música. Eso. Bueno, muchísimas gracias. Oye, pues nada, gracias, Jero, Javiera. Nos vemos. Nos vemos. Chao, Chao, hasta luego. Chao, nos vemos.